día 21 de febrero del año de 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se desató un conflicto entre soldados franceses y soldados alemanes. Se dice que esta batalla, este conflicto, fue uno de los más largos y más sangrientos que hubo. La razón fue porque durante 300 días, sin descanso, sin dar tregua, ninguno de los ejércitos dejó de luchar. Fue una batalla sangrienta, hubo muchos muertos al final de esa guerra, que terminó el 19 de diciembre del año de 1916. Hoy día, esa batalla es conocida como la batalla de Verdún, que es un lugar que se encuentra al noreste de Francia. Cuando nosotros miramos ese lugar, nosotros podemos encontrar vestigios todavía de esa batalla, trincheras, lugares, monumentos que fueron dedicados a muchas personas que perdieron la vida y muchos soldados en esa batalla. Se ha dicho y se ha hablado mucho acerca de cuál ha sido la batalla más larga a la cual la historia se ha enfrentado. El ser humano está acostumbrado a vivir en medio de batallas, en medio de guerras. Le hemos puesto nombre a las batallas. Si recordamos la batalla de los 100 años, la batalla de los 300 años, la guerra de los pasteles, en fin, el ser humano está acostumbrado a vivir en medio de las batallas. Pero hay una batalla mucho más grande que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Se describe un conflicto que es cósmico, que implica a todo el universo, que abarca toda la humanidad. Y nosotros hoy día podemos mirar también los resultados de ese conflicto. En esta lección, hermanos, vamos a estar estudiando precisamente el tema del gran conflicto. ¿Cuándo surgió? ¿Hasta dónde ha afectado al ser humano? ¿Y qué papel nosotros jugamos en ese conflicto? Bienvenidos a este estudio, un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En un momento regresamos. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo trimestre. Estamos por comenzar una nueva lección de Escuela Sabática, que en esta ocasión estaremos estudiando un tema que es muy importante y muy necesario en nuestra vida espiritual y precisamente por los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. La lección que vamos a estudiar durante este trimestre lleva por título Preparación para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Cuál es la preparación necesaria para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a estar repasando a través de este trimestre. Bienvenidos, hermanos, y también es un placer poder compartir esta mesa con nuestros colegas, compañeros pastores, Pastor Julio Armando Díaz, que es departamental de nuestra asociación. Pastor, bienvenido a esta lección número 1. Muchas gracias, Pastor. Es un privilegio estar aquí con nuestros hermanos que nos ven y con ustedes compartir estos comentarios. Como bien dices, Pastor, estamos empezando un nuevo trimestre. Pienso que lo que vamos a estudiar durante este trimestre es de mucha necesidad para nosotros, porque tenemos que ver las circunstancias en las que vivimos, cómo vivimos, qué cambios tenemos que hacer para prepararnos para cuando Jesús venga, ¿verdad? Muy bien, gracias, Pastor. También tenemos aquí a un icono de esta mesa, el Pastor Abraham Ramírez. Nos acompaña, Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor. Empezamos un nuevo trimestre, una nueva lección, y hablando acerca de los últimos días. Pero debemos entender que todo lo que ha sucedido en esta tierra, la historia de esta tierra, de este mundo, de este planeta, ¿verdad? Está, y lo debemos entender, conectado al contexto del gran conflicto. No entenderíamos muchas cosas, o no entenderíamos cómo se desarrolló la historia si no tuviéramos el contexto del gran conflicto. Así que entender el gran conflicto nos ayudará para entender muchas cosas que vamos a estudiar durante este trimestre. Muy bien. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes el bosquejo de nuestra lección. Como siempre lo hemos hecho, tenemos 3 puntos. El punto número 1 es inicio del conflicto. El punto número 2 será se expande el conflicto. Y el punto número 3 es seguridad en el conflicto. Antes de iniciar, pastores, les invito a que hagamos una oración. Señor, en esta mañana nos disponemos a abrir tu palabra.
Queremos estudiar este tema y creemos que es importante y es necesario. Pero también comprendemos que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder entenderlo, para poder compartirlo con nuestros hermanos. Y oramos para que este tema sea una bendición para nuestras vidas, Señor, y que podamos llevar a la práctica lo que aprendamos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el punto número 1, inicio del conflicto. Pastor Julio, ¿qué dice la Biblia, ¿sí?, acerca del inicio de un conflicto, ¿sí?, que tiene escalas cósmicas, escalas universales? Bueno, la palabra de Dios en varios pasajes del Antiguo Testamento presenta cómo se inició el conflicto, ¿verdad? Y en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, los versículos 1 y 2 dicen: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Tu corazón se ensoberbeció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Y luego más adelante, ¿verdad?, en los versículos del 11 al 17 se expande más esta idea. Ahora, aunque aquí en Ezequiel se dice: dile al rey de Tiro, ¿verdad? Es decir, estas palabras originalmente fueron dichas a una persona, pero que se aplican perfectamente a Lucifer, que fue quien se reveló en el cielo. Aquí lo interesante que nosotros podemos notar es que el pecado, el mal, se inicia en el cielo. Es algo que es difícil entenderlo, ¿verdad? Además de que se inicia en el cielo, se inicia en un ser perfecto, ¿verdad? Se inicia en una criatura que Dios creó perfecta, bien hecha, ¿verdad? Entonces, por esa razón el apóstol Pablo le llama allí el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses 2:7, ¿verdad? ¿Por qué es un misterio? ¿Cómo es que en el cielo, en un ambiente perfecto, en un ambiente santo, en un ambiente celestial, se inicia el mal en la mente de un ser perfecto? Aquí nosotros en el mundo en el que vivimos, pues como no somos perfectos, ¿verdad?, vivimos en medio del pecado, pues hasta pareciera ser normal, ¿no?, cuando alguien comete un pecado, ¿verdad? Porque bueno, pues todo lo que nos rodea, todo lo que vemos es pecado. Pero en el cielo es algo muy difícil de entender, que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Por eso es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo ese ser que no tenía inclinaciones al mal, que sus genes no tenían ya la herencia del pecado, que vivía en un ambiente limpio, inocente, santo, cómo es que empieza el pecado, ¿verdad? Es algo difícil de entender. Entonces, la Biblia nos presenta que ese ser empezó a tener ideas negativas, ¿no? Y leo aquí mismo en Ezequiel los versículos del 11 al 17, lo siguiente: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y fíjate, pastor, lo que dice: tú eras el sello de la perfección. Cosa extraordinaria, ¿no? Lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación.
tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Es decir, aquí el profeta Ezequiel nos hace notar, exalta de una manera extraordinaria la forma en que fue creado Lucifer. Perfecto. No había ninguna falla. Dios no se equivocó, Dios hace las cosas bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este ser empezó con esas cosas en su mente? No lo sabemos, ¿verdad? Sencillamente no podemos entender eso. Muy bien. Sabemos que el libro de Ezequiel y el libro de Isaías son profetas que hablan de una manera simbólica, ¿verdad? Representan lo que sucedió en el cielo a través de símbolos. Ahora, Pastor Abraham, dice la palabra de Dios tanto en Ezequiel como en Isaías que la maldad inició en el corazón, ¿sí? En la mente de un ser que para nosotros, como lo describe la palabra de Dios, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, ¿sí? El diseño de la perfección. Pero había un asunto ahí. Lucifer era un ser creado por Dios, ¿sí? Cabría la posibilidad, pastor, o qué tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, viendo de que la maldad inicia en el corazón de un ser creado? Sí, pastor. Primero, creo que es importante decir que el pecado no es parte ni resultado de la creación de Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es perfecto, es santo, así que entonces todo lo que Él hizo lleva su sello. Todo lo que la creación de Dios es perfecta y es santa. Así que entonces el pecado no es parte de la creación de Dios, ni resultado de ella. ¿Cómo empezó entonces el pecado? Como ya se ha dicho, pues es un misterio, ¿no? No se puede explicar, es inexplicable. Dice que excusarlo sería defenderlo. O sea, darle una razón. ¿Por qué Satanás empezó a pensar de esta manera? Porque sería excusarlo, ¿sí? Y si nosotros llegáramos a comprender como inicio, ¿verdad? Pues lo estuviéramos también excusando el pecado. Isaías 14, pastor. Ya vimos acá en Ezequiel 28, creo que el pastor al leerlo enfatizó, dice el versículo 12, tú eras el modelo de la perfección. ¿Okay? Y el capítulo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. Es inexplicable cómo en un ser perfecto, ¿sí?, pudieron caber ciertas situaciones en su mente, en su corazón. Pero ¿qué es lo que anhelaba o qué es lo que empezó a nacer en el corazón de Lucifer? Dice el versículo 12 de Isaías 14, 12, dice, Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra tú que abatías a las naciones. ¿Okay? Y aquí viene el problema. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él anhelaba algo más. ¿Sí? En el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo es posible que en la mente de un ser santo, pero creado, pudieran hacer la idea que él llegaría o podría ser igual que su creador? Esto es lo que dice aquí, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería la posición, dice Elena de White, que quería la posición de Cristo. ¿Sí? Quería ser igual que su creador,
pero no podía. Él era un ser creado. Así que el gran conflicto se inició, ¿sí?, no entre iguales, sino uno inferior que quiso ser igual a su creador. Y no se podía. Ya desde ahí lleva la de perder Satanás. Pero no le importó. Su orgullo se fue haciendo cada vez más fuerte, cada vez más grande, y quiso siempre ser igual a su creador, el Dios eterno. No podía. Él se debió de haber dado cuenta desde un principio, pero el pecado nubla la vista siempre. Desde un principio él la llevaba de perder. ¿Cómo yo, un ser creado, podría llegar a ser como mi creador? Pero eso nubla, el orgullo nubla la vista, nubla la razón. Y entonces Satanás siguió con ese intento cada vez más, de tal manera que yo creo que cada vez que convencía a más y más ángeles allá en el cielo, su orgullo se iba, ¿sí?, haciendo más grande cada vez. Y hubo una rebelión de un ser creado contra su creador. Muy bien. Gracias, pastor. Entonces podemos definir que Satanás quería tener los privilegios, el poder de Dios, mas nunca su carácter, porque revela, por lo que acaba de mencionar, pastor, el orgullo y la arrogancia que comenzó a habitar en su corazón y comenzó a desarrollarse. Ahora, aquí la lección, pastor, en esta sección también nos lleva a preguntarnos una cosa. Tenemos que meditar, dice aquí la lección, sobre las decisiones, cómo estamos usando nuestro libre albedrío. Bueno, eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque ese es un don que Dios nos dio a los seres humanos, la libertad de elegir. Y creo que Dios respeta mucho eso, ¿no? Él es muy respetuoso de nuestro albedrío. Y así lo vemos, ¿no? Desde que Lucifer se rebeló, él lo respetó la decisión de Adán y Eva, aunque él sabía que las consecuencias vendrían como ahora vemos, ¿verdad? Pero sí, tenemos nosotros que pensar, tenemos que meditar en nuestras decisiones, ¿verdad? Todo el tiempo estamos decidiendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son decisiones, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar qué vamos a decidir en cuanto a eso. Yo quisiera agregar un poquito, ahorita que ya tengo la palabra, algo que dijo el pastor Abraham. Cuando Lucifer decide rebelarse en contra de Cristo Jesús, como bien dijo el pastor, pues era una lucha desigual, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno y ya tenía mucha más experiencia que Satanás. La eternidad era su experiencia, ¿verdad? Pero Lucifer no tiene poder creador, ¿verdad? Él no puede crear ni siquiera una hoja, no puede crear nada. Entonces se necesita mucho orgullo, ¿verdad? Se necesita mucha vanidad para querer ser como Dios. Bueno, aquí yo tengo que hacer una explicación, ¿no? Porque tú bien lo dijiste, quería ser como Dios, pero no tener el carácter de Dios. Porque yo, cuando oro, le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser como tú, ¿verdad? Pero no lo hago en el sentido de que, pues, que yo tenga el poder y que yo tenga la gloria y que lo que quería Lucifer, ¿no? Tenemos que querer ser como Dios, pero en su carácter, en su amor, en su sencillez, su humildad, etcétera, ¿verdad? Y creo que ahí hay una gran diferencia entre lo que deseaba, lo que ambicionaba Lucifer, con lo que Dios realmente quiere darnos. Muy bien. Gracias, pastor. Esa diferencia de carácter se dio, pastor, porque el Espíritu de Profecía nos dice que cuando Satanás se rebeló, ¿verdad?, Dios le dio oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Lucifer. Él lo creó, ¿verdad? Así que entonces él amaba a Lucifer. Pero este ser permaneció un tiempo en el cielo. Es decir,
no lo echó, no lo expulsó, ¿verdad? Hasta que Satanás pudiera tener, primero se llamaba Lucifer, lucero de la mañana, y después fue Satanás, que quiere decir adversario, contrario, enemigo. En eso se convirtió Lucifer después de que se rebeló contra el Señor. Se le ofreció el perdón repetidas veces, dice Elena de White. Y cuando dice Elena de White, el Espíritu de Profecía, que Satanás pidió una entrevista con Cristo, ¿no? A mí eso me llama la atención. Y entonces, pues una plática, se le ofreció el perdón, hubo lágrimas en los ojos del Señor Jesús, ¿verdad? Pero la respuesta fue de odio contra él. Y a mí me llama la atención lo que dice San Juan 8:44. Dice que Satanás es homicida desde el principio. Y el comentarista dice que si le hubiera sido posible a Satanás, le hubiera dado muerte al Señor Jesús desde el cielo. Así como buscó su muerte aquí en la tierra, le hubiera dado muerte desde el cielo. Es la diferencia. Quería ser como Dios, pero no en su carácter. Quería el poder, quería la gloria, anhelaba que todos se arrodillaran ante él, pero no quería su carácter, ¿sí? Entonces está ese conflicto entre el creador y un ser creado, entre el odio y el amor, ¿verdad? Y no sabemos quién va a ganar. Muy bien. Bueno, llegamos al final de esta primera sección. En conclusión, rápidamente, el conflicto se inicia en el cielo. Es un misterio, como lo hemos platicado aquí. Pero vamos a ver en el siguiente punto cómo ese conflicto se traslada ahora a la tierra y cobra otras dimensiones. En un momento regresamos. Estamos de regreso, hermanos. Seguimos con el punto número 2 de nuestro bosquejo. Se expande el conflicto. Vamos a ver cómo el conflicto que inicia en el cielo ahora es trasladado a la tierra. Entra el conflicto en el mundo, entra el pecado en el mundo a través de decisiones que hicieron nuestros primeros padres. El título de la lección lleva más que conocimiento intelectual. Pastor Julio, ¿por qué el conocimiento intelectual no fue suficiente para poder tomar una buena elección? Bueno, aquí es un claro ejemplo de que nosotros vemos que el conocimiento que tenemos no es suficiente, porque Adán y Eva lo tenían, y no solamente eso, sino que tenían todo para ser fieles a Dios. Eran perfectos, eran santos, eran inocentes, no conocían el pecado, no conocían la maldad, no conocían nada de lo que ahora nosotros conocemos. Es una ventaja muy grande. ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos, ¿verdad? Es un misterio el asunto. Pero yo quisiera que leyéramos nuevamente, ya lo conocemos muy bien, el relato de la palabra de Dios en Génesis 3 del 1 al 7, ¿verdad? Para resaltar algunas cositas que están allí. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, aquí nosotros vemos que Eva sabía, tenía el conocimiento, ¿verdad? Porque cuando Lucifer viene y le dice,
Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto y ella dijo, no, espérame. Eso no nos dijo Dios, ¿verdad? Nos dijo Dios que no comamos de este, porque el día que comamos de él vamos a morir. Sabía las consecuencias, conocía lo que Dios deseaba, tenía el conocimiento, y a pesar de eso ella comió. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la mente de Eva? ¿Qué fue lo que sucedió allí? No sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que ella se dejó llevar, porque cuando vio al árbol, dice aquí en el versículo 6, dice que lo vio bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Bueno, ella lo vio de manera diferente. ¿Por qué lo tomó? Es un asunto que no entendemos. Entendemos más a Adán, ¿verdad? Porque la hermana White nos dice que Adán comió por amor a Eva. Conscientemente. Consciente. Fue diferente, ¿verdad? Entonces, pero Eva, ¿cómo es que ella tomó? ¿Por qué? Bueno, entonces, cuando ella al tomar del fruto y comer de él, esa batalla que inició en el cielo, en ese momento empieza aquí en la tierra. Muy bien. Pastor Abraham, ¿cómo se desarrolla el conflicto ahora aquí en el mundo a través de la historia? ¿Qué más nos dice la Biblia? Sí, pues, solamente quisiera hablar del contendiente de Dios, ¿no? Ese ser creado que se rebeló contra Dios, dice Patriarcas y Profetas, página 13, dice, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. O sea que Satanás tenía poder, ¿no? Limitado, pero tenía poder. ¿Y por qué decimos que tenía poder? Porque para engañar a Eva, ¿sí?, se tomó la forma de una serpiente. ¿Sí? Y Elena White dice que en ese tiempo las serpientes volaban y tenían un aspecto deslumbrante. Y preparó todo un espectáculo, ¿no? Preparó todo un show, Satanás, para engañar y seducir a Eva. Dice que se fue hasta el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí se puso a comer la fruta de ese árbol. De tal manera que cuando se acercó Eva, y cuando le empezó a hablar Satanás a través de la serpiente, se quedó sorprendida, ¿no? Entonces, Satanás le dice que la serpiente había tenido la capacidad de hablar por comer ese árbol. Y entonces Eva pensó, si una serpiente habla comiendo de ese fruto, pues yo voy a ser igual a Dios. Lo mismo que pensó Satanás. ¿Sí? Satanás le dijo, cuando ustedes coman este árbol serán igual a Dios. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué anhelaba Satanás en el cielo? Ser igual a Dios. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva? Ser igual a Dios. La independencia. ¿Sí? Un cambio. Satanás siempre ofrece cambios, creyendo que haciéndonos creer que lo que Dios nos ofrece es malo o puede superarse. Todo aquel que vaya más allá de la ley de Dios, que quiera ir o superarse de la ley de Dios y viviendo por arriba de la ley de Dios, no se puede. La ley es perfecta y santa. Es la mejor manera de vivir obedeciendo la santa ley. Fuera hay pecado, fuera hay peligro, fuera hay muerte. Y es lo que ofrece Satanás, pero todo veladamente. Y fue que el pecado inició, pues, ¿verdad?, en la tierra, y a lo largo de la historia, pastor, Dios ha tenido un pueblo, ¿verdad?, que representa a Dios, y Satanás siempre, como no pudo con Cristo en el cielo, ahora se viene a la tierra y quiere perjudicar al pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia vemos que fue así. Ya vimos que
dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo, ya vimos. ¿Verdad? Miguel contra el dragón y sus ángeles. Miguel, el nombre de Miguel quiere decir ¿quién como Dios? ¿Y quién es el único que es como Dios? Jesús. Así que cuando aquí dice Miguel, se refiere a Cristo. ¿Contra quién peleaba? Contra el dragón, ¿verdad? Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que la pelea es Cristo contra Satanás. Ya vimos que Cristo lo venció en el cielo, lo arrojó a la tierra, y ahora Satanás quiere dañar a la creación de Dios. Y vemos en todo el capítulo 12 de Apocalipsis cómo es que hubo unos eventos que se desarrollaron a lo largo de la historia que Satanás trató de destruir totalmente al pueblo de Dios. Muy bien, gracias pastor. Realmente podemos decir que lo que pasó en el huerto del Edén fue una tragedia. Sí, fue una tragedia de alcances universales, de alcances que hasta hoy día nosotros mismos estamos metidos, ¿no? Sumergidos en ese gran conflicto. Haciendo un poquito referencia a lo que mencionaba el pastor, en Apocalipsis 12 se nos habla precisamente de una batalla, ¿sí? Que es contra las personas que guardan los mandamientos de Dios, el pueblo de Dios. Pastor, ¿por qué es importante que nosotros entendamos la magnitud de esa batalla, ¿sí? y cómo los mandamientos de Dios son un escudo para nosotros? Sí, lo alentador de Apocalipsis 12 es que vemos que en todo momento Cristo es el vencedor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, si queremos vencer, es aliarnos con Cristo Jesús. Claro, la descripción de Apocalipsis 12 del pueblo de Dios, cuando Satanás va y hace guerra contra los descendientes de la mujer, que es el pueblo de Dios, da dos descripciones muy interesantes del pueblo de Dios, ¿no? Que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver, yo creo un poquito más adelante, el asunto de la relación que hay entre la ley y el evangelio, ¿verdad? Que lo menciona la lección. Pero aquí solamente quiero mencionar que guardar los mandamientos de Dios es una característica de su pueblo. Y obviamente que Lucifer, Satanás, está enojado contra aquellos que quieren seguir a Cristo Jesús, ¿verdad? Yo quisiera también agregar un asuntito muy rápido. Cuando Satanás viene con Eva y le dice, no moriréis, ¿verdad? Contradice la palabra de Dios. Y eso va a ser siempre, ¿verdad? Por eso, el pueblo de Dios nos tenemos que caracterizar por estudiar la palabra de Dios, levantar la Santa Biblia, presentarla tal como es, ¿verdad? Y lo que dice la palabra de Dios, eso hacerlo, porque el enemigo siempre va a estar en contra de ella y nosotros como pueblo de Dios tenemos el deber y la obligación de levantar a Cristo Jesús a través de la palabra, porque es la palabra la que nos ayuda y nos da vida. Muy bien. Yo creo que es importante lo que dice el pastor Julio. Satanás siempre ha procurado ir en contra de la creación de Dios, poniendo en tela de juicio su palabra, ¿no? Dios dijo, si comen de este árbol van a morir. Satanás descaradamente dijo, no moriréis. ¿Sí? Dios es mentiroso. ¿Sí? Y Satanás siempre ha ido en contra de la palabra de Dios, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Ahora, no tan solo es conocerla, ¿verdad? Porque Adán y Eva conocían. Dice la historia de la redención en la página 25, que Cristo envió 2 ángeles a advertirles a Adán y Eva acerca de Satanás. Tengan cuidado. ¿Sí? Y ellos respondieron, nunca desobedeceremos, porque es un deleite obedecer a Dios, nuestro Creador. Pero la historia dice otra cosa. Fue engañada y fue seducida a Eva. ¿Sí?
porque el enemigo, otra vez lo pongo, tiene poder, no es cualquiera. Fue un rebelde ante Dios. Y aunque Dios es superior y poderoso, Dios lo ha dejado que demuestre su carácter, para que entonces llegara un momento en que en todo el universo pueda decir, justos y misericordiosos son tus caminos, Dios de los santos, y que Satanás se vea que es el autor de la violencia, del pecado, del mal, y entonces todos digan, la destrucción de Satanás es justa, ¿no? Entonces, Dios ha dejado que el carácter de Satanás se desarrolle. Pero este ser ha hecho mucho mal a la creación de Dios. ¿Sí? Necesita recibir su merecido, que pronto lo recibirá, porque sabemos que esto terminará en victoria con Cristo Jesús. Pero conocer la palabra no es suficiente, es vivirla, es obedecerla, es ponerse de parte del Todopoderoso. Creo que eso nos toca a nosotros hacerlo y decidirlo. Satanás decidió no hacerlo. Eva y Adán decidieron no hacerlo. La decisión ahora, sí, el campo de batalla es la voluntad de cada uno de nosotros. Muy bien. Gracias, pastor. Pues estamos inmersos en esa batalla. Necesitamos elegir que la palabra de Dios viva en nosotros, ya que estamos viviendo los últimos días en el contexto de nuestra lección. En un momento regresamos, hermanos, para finalizar con nuestra lección. Nos encontramos en la parte final, el último punto de nuestro bosquejo, que lleva por título Seguridad en el conflicto. A lo largo de la historia cristiana, a lo largo de la historia bíblica, hemos sido testigos, hemos visto cómo el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecuciones. Hemos visto ese enojo del cual habla el libro de Apocalipsis que se desata hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios.
no solamente los 1260 años proféticos. Nosotros podemos mirar más allá de eso, que siempre el pueblo de Dios ha sufrido persecución. Ahora, el Señor Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos una promesa maravillosa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor Julio, ¿cómo podemos nosotros entonces armonizar esa promesa de Jesús con la experiencia cristiana? Sí, yo creo que no tenemos que confundir lo que Jesús dijo pensando que no vamos a tener problemas, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No significa que no tengamos problemas, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, donde se presentan las batallas que ya analizamos hace unos momentos, se nos dice de alguna manera que el pueblo de Dios iba a sufrir persecución, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 12:6 dice, la mujer, es decir, la iglesia verdadera o el pueblo de Dios, huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y luego en el versículo en el versículo 14 dice, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que son 1260 días o años, ¿verdad? Es decir, aquí se presenta un asunto de persecución, un asunto de problemas, un asunto de incomodidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros armonizar esto con la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo? Que es la pregunta, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nunca nos prometió que tendríamos, todo sería paz y tranquilidad. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Termino con esa frase. Es decir, el pueblo de Dios tenemos que afrontar problemas. Desde que Satanás vino con Adán y Eva, nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia siempre ha habido gente fiel, un remanente, un grupo pequeño, nunca ha sido la mayoría, ¿verdad? Y ese remanente, ese pueblo de Dios, ese pequeño grupo, hijos de Dios, siempre han tenido persecución, siempre. Y lo vemos desde con Caín y Abel, ¿verdad? Y así a lo largo de la historia podemos darnos cuenta nosotros de que el pueblo de Dios siempre ha tenido problemas, pero Dios, su promesa no falla, siempre está con su pueblo. Es cierto, tenemos problemas, ha habido épocas en la historia humana que el pueblo de Dios ha sufrido persecución de muerte, ¿verdad? En diferentes épocas. Eso no quiere decir que el Señor no esté con su pueblo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo algo que a mí me encanta, ¿no? En San Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, no tengas miedo de que vengan y te maten, ¿verdad? No tengas miedo a ellos, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Es decir, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Tú vas a tener problemas, y a lo mejor problemas de muerte. No tengas miedo de eso. Mientras no te separen de mí, mientras no tengan la capacidad para separarte, o mientras tú te mantengas firme, no debes de tener miedo, ¿verdad? Y entonces con esto nos damos cuenta de que toda la Biblia está llena, sí, de muchas promesas, pero también está llena de advertencias de lo que nosotros tendremos que pasar por causa del pecado que se introdujo en el mundo. Muy bien, gracias, pastor. Sí, pastor, ya se establecieron, creo, los dos bandos de la controversia, del conflicto. Por un lado Jesús, el creador, por otro lado Satanás, el ser creado, que se rebeló contra su Señor. Por un lado el odio, el orgullo, y por otro lado la justicia y el amor. ¿Sí? Satanás siempre ha querido el lugar de Cristo Jesús, anhela la adoración de otros, y la ha buscado a través de toda la historia de este mundo.
y para lograrla atenta contra la existencia y contra la vida del pueblo que Dios siempre ha tenido listo, porque hay siempre, como dijo el pastor, siempre ha habido gente que quiera estar del lado de Dios, de Cristo Jesús. Pero Satanás utiliza todos los medios necesarios para acabar con ese pueblo, ¿no? Y nosotros sabemos en la historia, por ejemplo, que Nerón empezó la persecución, ¿verdad?, contra el pueblo de Dios. Después un periodo de 1260 años de persecución, ¿verdad?, donde Satanás tenía todo el control de este mundo, ¿ok? Pero los versículos que se leyeron son importantes, pastor. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Es decir, Dios tiene el control de todo. Ese pueblo, aunque pequeño, no va a perder. Ese pequeño pueblo va a ganar y va a obtener la victoria con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, aunque Satanás quiera hacer lo que sea por destruir ese pueblo, dice que siempre ese pueblo encontrará cuidado por parte de Dios. La mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Y luego, en el versículo 14 dice, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de un gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Y quién la va a sustentar? Pues su propietario, el dueño de esa iglesia, que es Dios. Así que no debemos tener miedo ni temor. El enemigo es poderoso, el enemigo es fuerte, es Satanás, ¿sí? Pero estamos del lado del que es más poderoso, del Creador, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ya ha vencido en varias ocasiones, ¿sí?, a Satanás. Y nosotros, si nos mantenemos de parte de Cristo Jesús, también le venceremos. Dice Apocalipsis 12:11, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Así que tenemos la victoria asegurada con Cristo Jesús. Ahora, es importante, pastor, que en estos últimos días de este mundo se describa al pueblo de Dios más específicamente, ¿sí? Es necesario que ahora, ¿sí?, en los últimos días de este mundo, se describa y se diga exactamente quiénes son los hijos de Dios, ¿ok? Y dice Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces ya Dios describe a sus hijos, Dios describe a sus santos, para que todo el mundo se dé cuenta, ¿sí?, de la existencia de un pueblo especial de Él, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Okay? Así que nos jactamos santamente, si se pudiera decir así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es ese pueblo que espera la segunda venida de Cristo Jesús y guarda los mandamientos de nuestro Dios. Muy bien. La obediencia a los mandamientos, podemos decir, pastor, entonces, que son una seguridad también para nosotros, ¿verdad? Eva se salió de la ley de Dios, de las órdenes de Dios, no comerás. Cuando Eva se salió, hubo muerte, hubo destrucción, inicio del pecado. Si nosotros nos salimos de la obediencia de esa ley, hay muerte, hay pecado. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Queremos agradecer profundamente el tiempo, pastores, que han compartido con nosotros. Pastor Julio, agradecemos el tiempo que tomó para compartir con nosotros este repaso. Al contrario, pastor, muchas gracias por haberme invitado. Creo que esta lección sienta la base, pone la base del trimestre, ¿verdad? Para que nos demos cuenta del origen del pecado y de lo que ha sucedido y lo que esperamos que suceda. ¿Para qué? Para que entonces nosotros determinemos, decidamos prepararnos fielmente para los últimos días, como es el título de la lección. Muy bien. Pastor Abraham, muchas gracias. Sí, pastor, estamos en un conflicto. El conflicto existe y nos debemos de poner de un lado. Esa es la decisión que cada ser humano debe tomar, o de parte de Cristo o de parte de Satanás.
No hay neutralidad, no se vale la neutralidad. Yo ni uno ni otro, no se vale aquí. Y Satanás siempre estará, ¿verdad? Fuerte, haciéndole pasar mal y tratando de destruir al pueblo de Dios. Si nos hemos sentido atacados, ¿verdad?, tenemos la esperanza que el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice, Él vela sobre ti, tembloroso hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. Cristo está con nosotros y venceremos con Él. Amén. Bueno, conclusión, hermanos, tenemos que reconocer que, como se ha mencionado, hay un conflicto. Estamos viviendo en medio de un conflicto y necesitamos tomar buenas elecciones. Todo lo bueno de lo que nos enseña la palabra de Dios es que la palabra de Dios ha demostrado que las palabras que Jesús dijo se cumplieron. Y también se nos ofrece seguridad, se nos ofrece protección y se nos ofrece victoria en el conflicto de los siglos. Así que, hermanos, agradecemos mucho, deseamos que esta lección sea una bendición para su vida como para las nuestras. Que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana.